Bom, boa tarde a todos e a todas. Essa é a nossa última reunião de conteúdo do Praxis no ano. A gente se viu um pouco afetado pela pandemia enfim, todo o primeiro semestre, mas aí agora no segundo a gente finalmente conseguiu dar uma avançada e agora a gente vai com um bom número de reuniões e debates muito interessantes ao longo desses meses, mesmo diante enfim, da pandemia, que, por outro lado, nos deu alguma vantagem da possibilidade de acessar pessoas que não estão exatamente em Campina Grande nos dias das reuniões. A gente vê Joyce, por exemplo, da Bahia, Ximene de uma pessoa, e a possibilidade de ir além e convidar pessoas do Chile e do Peru para estar discutindo conosco temas que são do interesse do próprio Praxis. Então, assim, mesmo diante das limitações de vida da pandemia, nesse sentido, ela abre possibilidades e amplia nosso espaço de reunião e de discussão do Grupo Praxis para outros horizontes. Então, nesse sentido, essa reunião a gente vai focar no Chile, talvez sobre um tempinho para o pessoal do Peru também falar sobre a situação do Peru, que está enfim, uma crise política gigantesca. Então, assim, mais do que nunca o espírito vivo do Grupo Praxis, esse debate de Estado e luta de classes na América Latina. Então, vamos aproveitar esse espaço de discussão. Gostaria de começar com uma rodada de apresentação, visto que a gente tem um conjunto amplo de convidados. Então, assim, a gente tenta ser breve, mas apresentar o nome, mais ou menos o que, assim, onde está, né? Enfim, qual universidade e tal, e um pouco, bem brevemente, sobre a pesquisa que faz, só para contextualizar. E aí eu queria pedir a Gonçalo que se apresentasse por último, se apresenta e apresenta um pouco, e aí em seguida os nossos convidados que vêm um pouco mais de longe se apresentam. Então a ordem é mais ou menos essa: a gente que é daqui enfim, mais do Praxis, se apresentar para os nossos convidados, e aí depois Gonçalo se apresenta e apresenta o grupo, e por fim os nossos convidados. Tudo bem assim? Perfeito, para mim também. Pronto, então começo comigo mesmo, que falei, mas só disse meu nome. Reforço, Nivalter, eu sou doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estudo Ciências Sociais por lá, estou já terminando, assim, estou me livrando, e eu estudo a questão nordestina diante da formação econômico-social brasileira e todo o debate do desenvolvimento, subdesenvolvimento, dependência e todos esses elementos interrelacionados com essa temática. Eu tento pegar um recorte assim, amplo, que pega desde a década de 1930 até 1918, estudando como se constituiu a questão regional no Brasil e os próprios desdobramentos ao longo das décadas da problemática nordestina. Bom, esse é uma versão bastante resumida das, enfim, centenas de páginas que eu vou quebrando a cabeça para escrever aí na tese. E aí fica aberto para os praxianos. Seguí pela ordem do chat, como estamos, más fácil às vezes. Sim, então... Mas falemos devagar, por favor, porque estamos falando en idiomas diferentes. Eu soy el único que no fala ninguno de los dos idiomas. Pero... pero además... Se for pela ordem do chat, o meu aparece em ordem alfabética. Então, Aliciane... Sim. Boa tarde, me escutam direito? Perfeito. Vou pedir desculpa a vocês, mas eu vou permanecer com a câmera desligada, tá certo? Bem, a apresentação breve, meu nome é Aliciane, a minha formação, eu sou geógrafa e assistente social, atualmente eu estou como professora aqui na Universidade Estadual da Paraíba, e, na verdade, eu estou ainda, né, na fase de elaboração, na construção do projeto de tese, né, ainda vou prestar a seleção próximo ano, provavelmente, e a temática que eu tenho interesse em aprofundar o estudo é justamente sobre as lutas sociais na América Latina, né, ainda estou definindo, delimitando melhor o objeto de estudo, mas vai muito nessa perspectiva.
Bom, Ariane. Olá, boa tarde. Gente, eu vou ficar sem câmera também, porque vocês não vão querer me ver nesse momento. Acabada com esse calor. Enfim, meu nome é Ariane, eu sou licenciada em Ciências Sociais e sou mestranda em Ciências Sociais também pela UFCG. A minha pesquisa, de modo geral, ela tem como foco e como tema feminismo e marxismo, e agora no mestrado, de forma bem resumida, eu estou abordando a questão da mulher trabalhadora no Brasil, a partir dos anos 70, com a entrada massiva dessas mulheres no mercado de trabalho. É isso. Bem-vindos. Bom, pulando nossos convidados, para ficarem para o fim, a gente chama Edson para falar, se apresentar. Opa, boa tarde, pessoal. Meu nome é Edson Alberto, sou de Campina Grande, sou historiador, me formei pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, aqui em Campina Grande mesmo. Meu projeto é a escravidão numa cidade pequena aqui do interior de Campina Grande, a escravidão de Alagoa Nova, no século XIX, e estou esperando seleção para o ano que vem, para o mestrado. É só isso mesmo, gente. Davidson, se pudesse apresentar. Está desligado o microfone, Davidson. Ok. Boa tarde a todos, eu me chamo Davidson, sou graduando em Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande e eu estou no 6º período da graduação e estou em processo de formulação para construir o meu TCC. O grupo Praxis tem ajudado muito, assim como também o grupo de estudos do Esquerda Diário, tem me ajudado aí com as teorias necessárias para que eu possa ir desenvolvendo o meu objeto de estudo. É isso. Oi, a seguir seria Eliane, mas ela está sem poder ligar o microfone. Então eu vou ler a apresentação que ela colocou aqui no chat para em seguida a gente continuar. Eliane, ela é graduada em Economia pela UFCG e agora está trabalhando a questão do endividamento público da Argentina, especificamente pegando o governo Macri. Bom, após Eliane, Emily. O fone de Walter. O microfone. Emily também mandou aqui no chat, ela é caloura em Ciências Sociais e é a primeira vez que está participando aqui da nossa reunião. Então, enfim, que aproveite a discussão, Emily, que lhe seja proveitosa esse encontro do Praxis. Bom, Gonçalo, como eu disse, ele fica para o final, então Ítalo. Opa. Olá, pessoal. Eu sou Ítalo, eu sou aluno do mestrado nas Ciências Sociais da UFRN, faço parte do Esquerda Diário, da MRT também, e na minha pesquisa eu estou estudando o processo constituinte aqui no Brasil, né, através, na verdade, do estudo do Florestan Fernandes, né, faz uma análise todo desse período aqui no Brasil, então acho que vai ser muito interessante poder acompanhar o debate aqui com vocês, essa experiência no Chile hoje, que é muito fundamental. Mas é isso. Bom, em seguida, Joacir, Jojo, pudesse apresentar. Seu mic está desligado, Nils. Esse ligado e desligado me confunde, mas Jojo também mandou aqui no chat, ele tá sem microfone, e aí ele faz graduação em design na UFRN e faz parte do grupo que está ligado ao pessoal do Esquerda Diário e da Faísca também. Bom, Joyce, pudesse apresentar. Boa tarde a todos e todas. Estão conseguindo me ouvir?
Ok. Me chamo Joyce Alves, sou professora aqui da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, no campus de São Francisco do Conde, na Bahia, uma universidade que tem um diálogo muito forte com os países de língua portuguesa, países africanos de língua portuguesa, então eu tenho dialogado muito mais com a demanda da minha nova casa, que é a Unilab, que é as relações Brasil-África. Mas já fui membro e ainda me considero um pouco membro do Praxis, onde eu fiz mestrado na UFCG, fiz doutorado em Sociologia na UFPE e mestrado em Ciências Sociais na UFCG, onde eu conheci boa parte dos que estão aqui no Brasil, a velha guarda do Praxis. Eu sei que tem membros novos membros, então boas-vindas a todos, e é isso. Cleiton, por favor. Boa tarde. Ô, Nivaldo, eu não sei se está dando para me ouvir bem, que eu estou sem o fone de ouvido. Tu dá um joinha se tiver ruim o áudio. Tá bom, né? Sim, Cleiton. Eu sou Cleiton, doutorando em Ciências Sociais na Universidade Federal de Campina Grande. Também sou redator do Esquerda Diário e pesquiso a relação saúde, Estado e capitalismo. Mais recentemente, no doutorado, tenho empreendido investigação sobre a relação governamental de Bolsonaro frente à pandemia de Covid-19. Quase que eu não consigo ligar aqui o microfone. Me ouvem? Boa tarde. Meu nome é Ximene, sou socióloga. Fiz a graduação na UFCG, né, e o mestrado também em Ciências Sociais, e na graduação, né, sob a orientação sobre o Chile, né, na iniciação científica, um ano, que era justamente pegando os dois governos da Michelle Bachelet, né, tanto da concertação democrática quanto o da nova maioria. Né, e, além disso, fiz 2 anos de iniciação estudando a Argentina, né, que é sobre o sindicalismo de base lá na Argentina. E no mestrado, continuei com a Argentina, estudando o parlamentarismo revolucionário, né, o PTS, na FIT, que eu tenho, né, me dedicado também a estar acompanhando os desdobramentos. Também faço parte do Esquerda Diário e do MRT. Bom, agora finalmente Gonçalo se apresenta um pouco a dinâmica do grupo para os nossos convidados e em seguida, sim, justamente eles. Sí, voy a ser rápido, mas solo para localizar a los convidados. Falo en español un poquillo, total, vocês me van a entender, creo. No, la idea que tenemos en Praxis es, digamos, es un grupo de estudios que está en la universidad, pero que estudia Estado y lucha de clases en América Latina en forma bien amplia. Dentro de ese guardar lo que nosotros llamamos paraguas, digamos, amplio, ese leque amplio de posibilidades, están las diferentes investigaciones, ¿no? Comenzamos estudiando los gobiernos post-neoliberales, entre comillas, en América Latina, pero ahora estudiamos también crisis capitalista, estudiamos un poco de todo. En realidad, normalmente teníamos una reunión por semana con más o menos personas en la propia universidad. Ahora con esta lógica de unas palabras en español, estoy perfecto. Educación a distancia, estamos, digamos, con una reunión cada 15 días, porque aunque parezca mentira, todos vamos más. Y esta es un poco la idea, ¿no? En realidad somos un grupo de investigación académico, pero que tenemos una visión en general, ¿no? Somos cierta referencia, digamos, por así decirlo, en el Nordeste sin duda, y un poco también en el plano nacional. Yo soy formado en ciencia política desde siempre. Me gusta más la política que la ciencia, pero soy formado en ciencia política, ¿no? Hice en Buenos Aires, doctorado en la Universidad de San Pablo, postdoctorado en la Unicamp y acá estoy de profesor en la Universidad Federal de
de Campina Grande. De los que estamos acá con Jimeni coordinamos el grupo de estudios también del campus virtual de Izquierda Diario, también. Y digamos, es un poco eso, ¿no? También colaboro en Ideas de Izquierda, soy PT, pero eso ya por ahí es más conocido para Camilo. Y demás, y Clayton también forma parte del otro. Era eso, solo como para dar un cuadrito. Bom, agora sim, Camilo, por favor, se pudesse apresentar. Ya. Entonces me presentaría y partiríamos, ¿cierto? Habla despacito igual, para que te entendamos. Ya. Bueno. Voy a mostrar una presentación que tengo, así que voy a compartir pantalla. Pero primero... Me llamo Camilo Jofré, soy profesor de matemática. Acá en Arica, Chile, estamos en el norte, en el norte más norte de Chile, en la cima, de hecho, a media hora a Perú, le comentaba recién a Gonzalo. Y ya están los compañeros, precisamente Cecilia, que están acá presentes, que están en la ciudad de Tacna. Entonces, bueno, nosotros precisamente los Chile, la región fue los Pampinos, las zonas mineras, los sectores del salitre, las mineras también, abundan más por estos sectores. Bueno, yo, como decían recién, escribo en Idea de Izquierda, que es un semanario que sacamos con los compañeros del PTR, del Partido Trabajador Revolucionario. Soy corresponsal y aparte dando clase a secundaria, a estudiantes secundarios. Más que nada eso, después alguna otra cosa que podría comentar, que acá tenemos estudios sobre lo que han sido los cordones industriales, que fue un germen de poder obrero, que fue uno de los procesos muy avanzados. Y bueno, quizás de ahí podría comentar alguna de esas cosas que bueno, fue una clase obrera para los 70 que fue bastante, en términos de conciencia, bastante. Más que nada, Pronto, aí depois das demais apresentações, o Camilo volta falando. Por hora, a Daisy, que pudesse apresentar. Estava perguntando se você podia se apresentar, Daisy. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Cecilia, bueno, soy egresada de la Universidad Nacional aquí en Tacna. Bueno, editamos aquí La Izquierda Diario en el Perú, milito en la corriente socialista de las y los trabajadores, que hace parte de la fracción trotskista, conjuntamente con el MRT, el PTS, el PTR, ¿no? Tengo problemas con la cámara y con el audio en la laptop, por eso por el lugar, pero bueno, muchas gracias y muchas felicitaciones por la organización del evento. Saludos para todos. Agora, fechando nossa rodada de apresentações, Júlio César. Hola. Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Blanco. Bueno, también somos parte de la corriente socialista de las y los trabajadores y somos parte también de la redacción de La Izquierda Diario Perú. Bueno, yo soy docente de Ciencias Sociales, trabajo aquí en un colegio en la ciudad de Tacna, como bien decía Camilo, que está muy cerca a Arica, a Chile, es la frontera y la zona sur del Perú. En primer
lugar, por una invitación del compañero Gonzalo, al cual apreciamos mucho y queremos mucho por aquí, él estuvo el año pasado aquí, se está discutiendo, que se va a discutir en esta reunión, ¿no? Que tiene que ver con el proceso chileno y sobre todo la lucha por la que tiró al gobierno ilegítimo de Manuel Merino, ¿no? Y que abrió la discusión en sectores sobre el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, mucho de la experiencia que vienen desarrollando los compañeros muy enriquecedores por esa razón, y vamos a seguir el evento de manera muy detallada, ¿no? Y bueno, desearles que sea también productivo para todos los que estamos aquí presentes, y bueno, estamos para seguir colaborando. Muchísimas gracias, compañeros. De todos da América Latina segue vivo o interesse pelo, enfim, esse conhecimento mais amplo em torno do subcontinente. Para que o Camilo possa fazer sua apresentação, eu vou dar uma controlada no tempo só para, enfim, eu colocando mensagem no chat, Camilo, só para você ir se organizando. Enfim, boa apresentação. E aí só queria pedir para que pudessem falar bem devagar para o entendimento mais amplo de todos os ouvintes. Boa apresentação. Ya, bueno, igual agradecer de todas formas la invitación, se me había olvidado hacer eso. Desde ya pueden contar con el apoyo de acá, de los compañeros, para cualquier situación, si se puede colaborar y seguir colaborando, mantener una relación en el tiempo con el grupo allá de estudio. Bueno, todo nuestro apoyo que podamos dar en realidad en ese sentido. Entonces lo que nosotros íbamos a ver un poco, entendiendo, no íbamos a ver más que iba a ser el proceso constituyente, que nosotros decimos que es un proceso constituyente convulsionado, y la lucha de clases. Y cómo esto abre distintos límites y perspectivas para el movimiento obrero, para los revolucionarios en Chile. Bueno, vamos a meternos un poco viendo unos antecedentes previos de lo que ocurrió en Chile. Porque es importante decir que lo que pasó el 18 de octubre, que fue el comienzo de las movilizaciones, bueno, de la rebelión en Chile del 2019, tiene un correlato, es decir, que tiene antecedentes previos. Antecedentes previos que después del pacto por la democracia que se dio en los 90, en 1990, tuvo, después de una década recién, empezaron a darse movilizaciones como la que yo os pongo acá. La primera que tiene lugar es la Revolución Pingüina. Se le conoce como Revolución Pingüina, no es una revolución en sí, pero es una revolución pingüina, precisamente se le llama de esa forma porque los estudiantes secundarios acá de los colegios se vestían precisamente de blanco, tienen camisas blancas y bueno, tienen un pantalón gris. Entonces se le dio ese nombre de Revolución Pingüina, en donde hubieron tomas de liceo en todo el país, movilizaciones, grandes movilizaciones, lograron modificar aspectos de la ley que era la LOCE, la cambiaron por otra ley que actualmente se llama LGE, que es la Ley General de Educación, pero no obtuvo grandes cambios, en realidad estructurales, por lo que estaban peleando los estudiantes secundarios. Eso fue lo primero, el 2006. El 2011, yo creo que hay un proceso ya de movilizaciones en las universidades que también se sale a combinar con alianzas con sectores de estudiantes secundarios, que fue la movilización por la educación gratuita, que yo creo que, bueno, en hartos países logró repercutir, o en hartos países tenían los ojos puestos un poco en lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo los estudiantes en Chile. Esa movilización fue muy importante porque en algunos lugares se llevaron más de
5 o 6 meses de universidades en toma y con profundas movilizaciones que precisamente lo que hacían cuestionar más profundamente era la educación de mercado y en este caso la educación que precisamente se impuso en dictadura, que era la educación de que son trabajadores ya por sus pensiones. Bueno, nosotros decíamos que el 2011 le cambió la perspectiva, es un antes y un después de lo que pasó en Chile. Pero la movilización en Noma AFP o la rebelión de las bases, como dice más abajo, que fue una movilización de docentes que cuestionaron a los dirigentes que estaban dentro del colegio de profesores, o las grandes movilizaciones del 8 de marzo, el 2018, que de hecho acá en Chile es la segunda movilización más grande en lo que fue el mundo del Día Internacional de la Mujer. Creemos que todo eso son antecedentes previos de un cuestionamiento profundo al régimen heredado de la dictadura. Y en este caso, por ejemplo, tomaba yo elementos como son la educación de mercado o las pensiones también que se daban en las movilizaciones de Noma AFP. AFP son Asociación de Fondos de Pensiones, por si acaso. Si voy muy rápido, igual me dicen por cualquier cosa. Voy a intentar ir un poco más lento. Bueno, para explicar un poco lo que fue el 2019, hay que hacernos la pregunta si hay una excepcionalidad chilena, es decir, que hay una particularidad que solamente se dio en Chile, o si habían antecedentes también previos dentro de la situación internacional. Y uno de los elementos que nosotros consideramos importante es que luego de la crisis del 2008, empieza a haber un ciclo de lucha de clase, un primer ciclo de lucha de clase, que quizás algunos los conocimos cuando éramos un poco menores, que fueron la primavera árabe, los indignados del 15M en España, el movimiento de la plaza de Taksim en Turquía, etcétera, etcétera. Pero hoy yo creo que vivimos al calor un poco de un nuevo ciclo de lucha de clase. Y lo veníamos viendo, por ejemplo, en lo que fueron las movilizaciones en contra de Macron de los chalecos amarillos en Francia, en Hong Kong, todos veíamos las movilizaciones, incluso los láser que tenían los manifestantes para que la policía no los pudiese ver, en Puerto Rico, en Ecuador, en Líbano, la resistencia en Bolivia, las movilizaciones que se salieron a dar en contra del racismo, en contra de la violencia policial en Estados Unidos. Y bueno, ahora estas últimas, no últimas semanas ya, en lo que ha sido Perú, ¿cierto? ¿Por qué creo que es importante mencionar esto? Porque dentro de la región se vienen dando escenarios que yo creo que se lo comentaba el otro día a Gonzalo, de crisis orgánicas, en el sentido de que no solamente hay una crisis política y económica que incluso se profundiza con todo lo que ha sido la pandemia, sino de lo que se pone de fondo para poder decir que es una crisis orgánica, es que en realidad una gran empresa o un gran proyecto político que tenía la burguesía en un momento que intentó implementar, que era precisamente el neoliberalismo, esa empresa fracasó. Esa empresa, las ilusiones que despertó en algún momento y que nosotros sabemos que sirvió para profundizar la privatización de derechos sociales, derechos básicos, hoy día ha llegado a un cuestionamiento bastante profundo y dentro de toda la zona, dentro de toda la región, como les mencionaba anteriormente, se han mostrado ejemplos precisamente de ese cuestionamiento de ese régimen. Entonces, en Chile, acá ponía una foto de un secundario saltándose el torniquete en el metro, que la movilización, el 18 de octubre, que fue una de las, comenzó la rebelión más importante de las últimas décadas en Chile, partió precisamente con el alza del pasaje del metro, que aumentaron 30 pesos en el alza del metro.
La respuesta inmediata ante las movilizaciones de los secundarios, la respuesta del gobierno fue salir a reprimir brutalmente. De hecho, ese día se mostraron en todos los metros cómo sacaban a los estudiantes precisamente, cómo los llevaban, cómo los golpeaban. Una brutalidad que yo creo que arremeció a bastantes personas, pero fue tanta la movilización, tan fuerte el volumen de gente manifestándose precisamente y apoyando la lucha de los secundarios, porque era un alza del pasaje que era para toda la población, que el gobierno tiene que poner un estado de excepción. Y bueno, militariza las calles, la llena de militares. Y el régimen de excepción lo que va a hacer es darle garantía precisamente a los militares para que puedan hacer lo que quieran dentro de las calles, para que ellos tengan el poder un poco afuera. Pero esto fue muy clave. Y de hecho, nosotros creemos que cuando Piñera sale a poner el estado de excepción, ese es un punto gatillante a que se extienda precisamente la rebelión en todo Chile. Es decir, por ejemplo, las movilizaciones de los secundarios empezaron el jueves con fuerza en Santiago, pero para el día viernes ya estaba todo Chile con... Yo en toda mi vida nunca había visto tanta gente en ninguna marcha, repletándolo todo, gente que yo creo que fue tal el grado de avance de conciencia que uno de repente decía gente que nunca iba a ver en una marcha. Gente que, no sé, de repente estaba, simpatizaba con el gobierno o simpatizaba con la nueva mayoría, como decían ahí, recién preguntaban con Bachelet, etcétera. Pero el cuestionamiento que hubo precisamente ese día, y como salgo a poner aquí en el último punto, que el cuestionamiento no se dio solamente porque eran 30 pesos, sino que eran ...30 años de neoliberalismo en Chile, y bueno, de pactos, de esta transición pactada después de la dictadura entre la concertación y la derecha por otro lado, profundizando aún así el régimen que ya venía con privatizaciones de Pinochet. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, cualquier pregunta que quieran hacer. Voy a ver si hay algo por aquí. Nada. Bueno, la movilización se extendió durante semanas. Fue tan grande la movilización que, como nosotros muchas veces decimos, lograron sacar a la burocracia de sus cómodos sillones y lo obligaron a llamar a huelgas generales. Pero huelgas generales, entre comillas, nosotros también decimos, porque no son las huelgas generales en el sentido que se sale a articular grandes sectores de la población, que hay un paro productivo. Eso no pasaba en gran parte en todas las manifestaciones que estaban convocadas y por lo general era de un día. Nosotros decíamos que si hubiésemos paralizado durante 5 días seguidos, Piñera quizás no estaría en la presidencia hoy en día. Bueno, pero esto ocurre en octubre, la movilización es cuando se empieza el despertar chileno, pero la movilización más grande y una que tiene precisamente las características de huelga general fue la que se dio el 12 de noviembre. En esta movilización sí acudieron bastantes sectores de trabajadores, sobre todo del sector público, bueno, profesores, gente acá que trabaja en las calles de vialidad, por ejemplo, el registro civil, sectores de salud, pero además se salieron a plegar sectores que también nosotros consideramos como estratégicos dentro de la economía, como los portuarios y algunos sectores de mineros. Entonces se empezó a dar una alianza de clases. Incluso en algunas ciudades como Antofagasta, donde
donde intervenimos con bastante fuerza desde el PTR, logramos hacer una política del Frente Único Obrero. Es decir, que logramos hacer un llamado en conjunto con sectores de la dirigencia que dirige el reformismo, que son acá la CUT, la Central Única de Trabajadores, bueno, y otros organismos sindicales. Logramos hacer un frente único y, bueno, fue una marcha que se dio dentro de la ciudad de Antofagasta de más de 25.000 personas. Bueno, esta no es como Santiago, la marcha ya que son más de 100.000 personas, 200.000 personas que se dieron durante lo que fue el estallido, pero tenía mucha fuerza y la concentración de la masa era mucha clase obrera también marchando. Sectores del ferroviario que se salían a coordinar, sectores del retail, etc. Y según la cuenta pública que da el gobierno cada año, y que la salió a dar este año creo que para el mes de junio, hicieron una recapitulación de lo que fue el 12 de noviembre. Y Piñera sale a decir que el 12 de noviembre fue la noche más negra que tuvo, fue el punto de inflexión que tuvo el gobierno. Fue cuando nosotros sabemos que los empresarios, estaba el momento culminante, si ese punto de inflexión se lograba transformar en situación revolucionaria o no. El gobierno y la burguesía se venía dando cabezazos entre ellas para buscar darle una salida. Y es así como el 15 de noviembre el gobierno de Sebastián Piñera, junto con la ex Concertación, y sumando además a un sector bastante importante que se decía que representaba los movimientos sociales, que era un sector que no sé si ustedes ya lo deben conocer, que es el Frente Amplio. Bueno, en Perú también tiene un Frente Amplio los compañeros. Acá las particularidades que tiene el Frente Amplio es una coalición política neorreformista, es decir, tiene el mismo tinte que tiene Podemos o Syriza. Podemos en España o Syriza en Grecia. Bueno, nosotros sabemos la subordinación que han tenido esas coaliciones precisamente al régimen. Claro, en Perú también está eso. Pero acá el Frente Amplio, después de esta gran movilización que estuvo el 12 de noviembre, y ellos dirigían, por ejemplo, lo que era acá el Colegio de Profesores, que es el sindicato más grande que existe en Chile. Luego dirigen las universidades, las federaciones universitarias. La gran parte de la federación es precisamente el Frente Amplio Comunista. Pero este acuerdo, que tuvo un cuestionamiento profundo, de hecho, después de esto el Frente Amplio se quiebra un sector más a derecha y un sector que, bueno, quería seguir con un sector más a izquierda, sale del Frente Amplio, y los sectores que quedan son los sectores más conservadores, los que hoy día precisamente planteaban seguir en el acuerdo por la paz. Ellos planteaban que lo que se acordó, que, bueno, después me voy a meter un poco ahí, con esto vamos a conseguir una nueva constitución, bueno, tienen la perspectiva de reformar el capitalismo. Esa es más o menos la perspectiva del Frente Amplio, pero lo importante es que como fenómeno reformista, nosotros, a diferencia del reformismo, por ejemplo, los partidos reformistas, que de hecho el Partido Comunista es de uno de los partidos reformistas más importantes en América Latina, o lo fue en algún momento por la composición que tenía. Eso partía en una base social que lo sostenía. A diferencia de eso, el Frente Amplio, pese a que se dice de los movimientos sociales, no tiene esa base social, no tiene una gran militancia política, pero son ideas que se salen a precisamente ante el cuestionamiento que venía teniendo la ex-concertación. Bueno, el Partido Comunista también es importante mencionar que no estuvo y no firmó el acuerdo por la paz. Pero lo que ellos hicieron fue que a partir del 15N ellos dirigen la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT.
a partir del 15N ya no llamaron a ninguna movilización más. Es decir, que tanto los sectores que se decían de izquierda, como el Partido Comunista o como el Frente Amplio, luego del Acuerdo por la Paz, precisamente comenzaron este giro o este desvío que nosotros decimos de la lucha de clase a una discusión más institucional dentro del régimen, de cómo vamos a conseguir una nueva constitución, de cómo vamos a acabar con la constitución de Pinochet, pero abandonando los métodos de la lucha de clase, la huelga general, el grito por el fuera Piñera, abandonando todo eso. Porque de hecho, la nueva constitución, y cuando hablamos de asamblea constituyente, no debería haber ningún poder constituido. Y a diferencia de eso, hoy día nuestra asamblea constituyente, entre todas esas comillas, tiene Piñera, por ejemplo, a la cabeza. Tiene, bueno, aquí voy a meterme un poco más sobre el proceso constituyente. Pero el proceso constituyente que se acordó tiene trabas que son importantísimas y que son muy difíciles de poder modificar. Por ejemplo, que los representantes de esa convención que se va a crear, primero que todo, tiene que estar acogido a la ley de partidos, es decir, que en gran parte quienes van a formar, que son 155 constituyentes, los 155 tienen que estar acogidos a la ley de partidos. Y eso va a beneficiar a todos los partidos tradicionales, a la derecha, a la desconcertación, etc. Ellos van a ocupar la mayoría, los que han profundizado precisamente la herencia de la dictadura, los que no han querido cambiar nada, ellos van a ocupar esos puestos. Y además que se tiene que aprobar dos tercios por ejemplo, de cada ley que se pueda votar, tiene que haber 2 tercios de acuerdo. Es decir, pues dándolo vuelta un poco, que si 1/3 de esos sectores que les decía recién, como la desconcertación o la derecha, que van a ocupar la gran mayoría de todo el espacio de la convención, con 1/3 que se oponga, en realidad nosotros decimos que incluso el proceso que se está abriendo puede hacer como que si fuesen 2 gotas de agua, tanto la constitución de Pinochet con la nueva constitución. Lamentablemente, a donde nos están llevando precisamente estos partidos neoreformistas o los partidos reformistas como el Partido Comunista, es a que ahora nosotros seamos los que vayan a firmar. Antes nos impusieron en la dictadura esa posición, ahora es que nosotros obviamente la vayamos a firmar y a validar. Bueno, nosotros decimos en ese sentido que es un proceso constituyente convulsionado, como lo poníamos dentro del título del taller, de la charla. ¿Por qué un proceso constituyente convulsionado? Porque dentro de estas últimas semanas, nosotros hemos podido ver, bueno, no es porque dicho ahora nosotros decimos que el desvío de ese acuerdo se está empezando a consolidar mucho más. Pero yo diría hace unos meses atrás, volvían a darse movilizaciones importantes. Por ejemplo, lo que fue el retiro del 10% de la AFP, del retiro del fondo de pensiones, que acá en Chile se empezaron a dar a la gente a cacerolear. Eso se dio por septiembre. Se empezó a dar con fuersa, entonces la gente hoy día está jugando, quizás no está saliendo a la calle, bueno, está la pandemia también, pese a todo eso, igual sale a las calles, por ejemplo, bueno, después me voy a meter en eso más de lleno, en lo que va a ser el plebiscito. La gente en masa nuevamente salió a repletar las plazas, los lugares emblemáticos de movilización. Pero nosotros decimos que es un proceso convulsionado en el sentido de que hay crisis de la institución y también crisis, por ejemplo, de las instituciones de la fuerza de la policía, que en todo caso, en realidad, en términos represivos, viene siendo bastante cuestionado. Hay una debilidad del gobierno. De hecho, el gobierno hoy día tiene un 7% de aprobación acá en Chile. Y bueno, además de eso, están algunas de las trampas que ya le venía mencionando de la Convención Constitucional,
del pacto que acordaron para intentar hacer esta especie de gatopardismo. En ese sentido, la pandemia acá en Chile ha profundizado los niveles de miseria, de pobreza. De hecho, según la cifra del Banco Mundial, 800.000 nuevos pobres, acá en Chile somos 18 millones aproximadamente, pero 800.000 nuevos pobres se adujeron después de lo que ha venido siendo la pandemia. Por ejemplo, la tasa de desempleo ha empezado a crecer. Bueno, esto se da, yo creo, como un calco y copia en varios países en realidad. Pero han tendido a aumentar bastante. Acá ya son 2,5 millones de trabajadores que han sido despedidos por la pandemia que ha tenido el gobierno. Al mismo tiempo, han habido leyes de precarización laboral. Hay una ley que se llamaba Ley de que le otorgó facilidad a la empresa para que se puedan deshacer a la gente pagándole solamente la mitad y, bueno, manteniendo trabajo fuera de casa, etcétera. Y esas leyes que en un primer momento era solamente para reducir el salario a la mitad, después se empezaron a transformar en despidos. Yo creo que salió esta ley, en realidad lo salió todo el Parlamento, pero fue el Partido Comunista también, junto con el Frente Amplio, bueno, y toda la derecha y la desconcertación. Fue una ley precisamente para salvar a los grandes empresarios. Bueno, creo que las cifras, de hecho, por esta ley, son 850.000 trabajadores que han visto sus contratos laborales suspendidos, porque te suspenden el contrato laboral hoy. Bueno, todo esto en medio de la crisis sanitaria, que acá en Chile se habla mucho de que se entregó mucho más que en todos los países de Latinoamérica, se hicieron mucho más exámenes, etcétera, etcétera. Pero aún así la situación en Chile nunca fue un alivio, se ocultó información. Hubo un ministro de salud que tuvo que salir, Mañalich, precisamente por estar ocultando cifras de muertos, por estar manejando cifras de personas que habían fallecido por el COVID. Bueno, toda esa crisis, como le comentaba, sanitaria y el fracaso de la estrategia para poder resolver esto del gobierno terminó decayendo en una crisis social. Que, como les decía recién, yo creo que es algo que se ha generalizado en la forma en que han respondido, ya que están discutiendo Latinoamérica, precisamente todos los gobiernos de Latinoamérica. Bueno, hace una semana, en lo que fue el 25 de noviembre, se llevó a cabo lo que era el plebiscito. El plebiscito era parte del Acuerdo por la Paz, en donde entregaban 2 papeletas para poder votar. La primera preguntaba si uno aprobaba o rechazaba una nueva constitución. Y en este sentido, ustedes pueden ver que el 78% de las personas votó a favor de cambiar la constitución de Chile. Es decir, una mayoría completamente arrasadora. Y en la segunda papeleta, que igual es un dato importante, estaba la convención constitucional o la convención mixta. La gran diferencia de estas dos convenciones era que la convención mixta iba a estar compuesta por el 50% de los parlamentarios ya elegidos y el 50% de gente que se iba a elegir. Ellos le dicen ciudadanos, pero son ellos mismos, ¿vale? Y después tenemos la misma situación, bueno, en la Convención Constitucional, en la CC, que sacó el 79%, precisamente las 155 personas que se van a elegir, no necesariamente tiene que ser la gente que está en el Parlamento, pero como le comentaba yo recién, la ley de partidos precisamente va a facilitar, por que está hoy día dentro del Parlamento, a que vuelva a estar decidiendo cuál va a ser la revolución. ¿Por qué decía que esto es importante? Porque lo que sale a visibilizar la segunda opción, que yo voy en la segunda papeleta, apruebo porque decía que no quiere cambiar la constitución, sí quiere la constitución de la dictadura, pero en la segunda nosotros anulamos diciendo que en realidad
eran trampas, eran desvíos al proceso que habían planteado miles y miles en las calles. Pero bueno, la característica de esto es de que precisamente la convención mixta se vinculaba más a los partidos tradicionales, a los partidos que hoy día están dentro del Parlamento. Entonces, no solamente hay un cuestionamiento a echar abajo la dictadura de Pinochet, como incluso en ese día después se colocaban muchas imágenes de Pinochet quemándose, sino que también a todos los sectores que durante 30 años han mantenido toda esa herencia, como les comentaba recién. Entonces, la segunda papeleta mostraba ese rechazo. Y para ir finalizando, yo les decía que podría haber partido más que haciendo un recuento, contar la situación en la que estábamos, pero quizás le podría hacer ese recuento para que igual pudieran ver elementos pasados para poder entender un poco lo que pasa hoy. Yo puse así tensiones vivas en el régimen. ¿Por qué? Y creo que es importante mencionarlo. Hace unas semanas, dentro de todo lo que ha venido siendo el proceso constituyente, ocurrió la grande movilización en Perú, en donde se vino abajo el gobierno de Merino. De inmediato, yo me acuerdo que eso fue el día sábado, domingo, de inmediato, acá en Chile, no lo creer, empezaron a decir, ¿y por qué Piñera no? Y en las redes se empezó a generalizar eso. Y durante toda la semana, la tendencia de Twitter fue fuera Piñera, fuera Piñera, fuera Piñera. Ah, ya, sí. Bueno, fuera Piñera, se empezó a plantear nuevamente como demanda. Algo que en un momento dejó de estar al centro, se volvió a poner al centro, y más aún, se salió a combinar también con días posteriores, donde se da el retiro del 10%, en donde se empiezan, el retiro del 10% para comentárselos, es el retiro del 10% que se da a nuestro fondo de pensiones, que son fondos de pensiones de miseria. Acá la gente jubila con muy, muy poca plata, pero ante todo lo que ha sido la crisis económica, algunos parlamentarios de los partidos políticos de la desconcertación, al no buscar una respuesta concreta para enfrentar la crisis sanitaria y social, lo que hacen es decir que la gente tenga que ellos mismos pagar pagar la crisis. Y eso se ha venido haciendo. El gobierno y la situación es para adelante un poco la situación más de miseria, de crisis económica que está pegando Chile. Y el primer retiro del 10%, el gobierno se negó, y dentro de la derecha se empezaron a dar muchas fricciones, se empezaron a dividir parlamentarios que estaban porque se les diera el 10% a los chilenos, porque decían, no sé, que era su plata, y gente que decía que no, eso va a traer problemas de economía, todo se va a desestabilizar. Bueno, ocurrió un primer retiro, y el segundo, y se aprobó, y fue una derrota para el gobierno. Incluso fue importante porque sectores portuarios, por ejemplo, llamaban a amenazas de salir a movilizarse si se rechazaba eso. Es decir, más allá de que eran simples amenazas, lo que veíamos que el movimiento obrero empezaba a plantear política, empezaba a meterse en los debates que se daban dentro del Parlamento. El segundo retiro, que también se aprobó, pero chocó con una modificación que sale a dar el gobierno, también cuando el gobierno se ponía en el segundo retiro, empieza nuevamente un cuestionamiento profundo, el fuera Piñera, empieza movilización en las calles. Acá todos los viernes, acá no en Arica, pero en Santiago, en la Plaza Dignidad, todos los viernes han habido enfrentamientos con las fuerzas policiales. Entonces, como les mencionaba, hoy día el desvío se ha venido consolidando un poco más, pero pese a todo eso, nosotros vemos que siguen habiendo fricciones, que el fuera Piñera se vuelva a poner al centro, que la gente empieza a exigir la libertad de los presos políticos como una demanda democrática que una a amplios sectores.
pero dentro de todo esto también empiezan a haber reconfiguraciones. Es decir, por ejemplo, todos vienen pensando en lo que se viene en el proceso constituyente. El Frente Amplio, los quiebres que hubieron, hoy día el sector izquierda se empieza a meter con hacer alianza con el Partido Comunista, que el Partido Comunista hoy día tiene una buena carta en el sentido de que es bastante conocido y tiene harta popularidad, que es Daniel Jadwe. Y bueno, empiezan a pensar un poco de cómo plantearse ante la oposición, que está, bueno, la oposición, que son los partidos de la exconcertación, el sector más a derecha del Frente Amplio, que era el Partido Liberal, acá pasa a hacer alianzas con ellos. Y por otro lado, la derecha, que también viene, como les decía, bastante golpeada por todas estas derrotas políticas que ha tenido, pero aún así buscando, bueno, yo creo que dentro de la discusión está cuál es el proyecto político que va a salir de ella. Pero es un político y la reconfiguración que se viene dando de camino a lo que va a ser precisamente lo del plebiscito, no, bueno, no lo del plebiscito, lo que va a ser la convención constitucional, que es todo el proceso constituyente que se viene. Y en términos de tiempo, eso se va a dar el 11, acá ya tienen que estar definidos, el 11 de enero, los candidatos a constituyente, y van a empezar las elecciones de ese proceso que va a durar 2 años. Bueno, esas son las formas que nosotros vemos que en realidad tanto los partidos de la derecha como los partidos que se decían opositores al régimen le han tendido un salvavidas a Piñera y han salido precisamente a buscar la forma de todo el que no se venga abajo, que es el general que está de la población. Así que, bueno, eso más que nada, para comentarle un poco y para que podamos hablar, hacer las preguntas. Então, muito obrigado, Camilo. Sua fala foi muito, muito clara. Assim, eu acho que todo mundo aproveitou muito. Assim, ótimo. Antes do debate em si, eu acho que eu queria convidar o pessoal do Peru, Júlio, Cecília, que pudessem falar um pouco também do Peru e em seguida sobre, enfim, sobre todos os assuntos, enfim, Chile e Peru. Se puderem, Júlio e Cecília. Só o tempo de vocês vai ser um pouco menor, que enfim, estava se organizando para debater só o Chile. Então, assim, uns 15 minutinhos, aí não sei se vamos dividir entre Júlio e Cecília, mas então, que fale um pouco sobre o Peru também, e depois comentamos sobre tudo. ¿Todo bien? Bueno, compañeros, bueno, en primer lugar, felicitar a Camilo por su intervención. Estuvo muy clara y creo que nos ayuda mucho a poder ir precisando un poco Chile, que como ya lo dijo él, está teniendo una gran trascendencia, ¿no? Para toda América Latina. Aquí también muchas de las acciones que se llevaron a cabo fueron en parte inspiradas en las luchas que se llevó a cabo en Chile, ¿no? Sobre todo por la juventud, como un reflejo, y ponía en evidencia que con la acción directa se pueden hacer cosas muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que está en el lugar. Como también se mencionó, nosotros consideramos, y lo hemos escrito en diversas columnas y notas que hemos ido sacando, después, bueno, se ha empezado a abrir un nuevo proceso de luchas sociales, ¿no? Que evidencia que que está avivando esta nueva dinámica social, ¿no? Una expresión de ese lo que llamamos lucha de clases, en el marco de ese periodo de la pandemia, ¿no? Este es un proceso que tiene ya antecedentes inmediatos y que se expresan en las movilizaciones contundentes que se dieron en Chile antes del periodo de pandemia, las luchas que se vivieron también en el Ecuador, bueno, la lucha contra el golpe en Bolivia, ¿no? Bueno, la pandemia, como que generó un paréntesis, ¿no? Y descongestionó, que se venía muy claro, que ya venía desarrollándose, ¿no? Con mucha lucha de clases, ¿no? Sin embargo, en estas últimas semanas, ese despertar del movimiento de masas se vuelve a dar, y bueno, se convierte en los países donde se empieza a desarrollar. No, y es un poco, podría ser incluso paradójico, si lo vemos superficialmente, porque si ustedes se acuerdan, en el periodo previo a la pandemia, cuando en Chile, ¿no?
se daban grandes movilizaciones juveniles y de los trabajadores, eso sería una paz social relativa, ¿no? Sin embargo, ahora eso ha empezado a cambiar, ¿no? Y vemos, pues, o vimos hace poco a miles de jóvenes movilizados en las calles, como había desde hace muchos años, que fueron las movilizaciones a Fujimori a fines de la década del 90, ¿no? Con mucha dinámica, con mucha contundencia, ¿no? Pero ahí, inmediatamente después de la caída de Merino, ¿no? Inmediatamente después que se da ese recambio de la figura del Estado, del presidente Francisco Sagasti, ¿no? Lo cual fue auspiciado por los sectores de la gran burguesía, los mismos medios de comunicación, que la recambiaron de apaciguar el descontento social, de reelegir el régimen democrático por las demás sociales, etcétera, etcétera. Vimos que inmediatamente después de ello estalló un nuevo conflicto social, pero ahora sí los trabajadores agrarios, ¿no? Que duró una semana, ¿no? Y se sostuvo en métodos de acción directa, en general, bloqueo de carreteras, ¿no? Y de Ica se expandió hacia el norte peruano, ¿no? Y aquí el principal protagonista fue la que a lo largo de esos 30 años de neoliberalismo ha sido muy golpeada desde los gobiernos que se han vuelto de Estado para facilitar la acumulación de riqueza de los grandes agroexportadores agrarios, y que son, por cierto, uno de los sectores que más ha crecido a raíz precisamente de la sobreexplotación de sectores importantes de la clase trabajadora, ¿no? Ellos han podido, a la existencia de una ley que se conoce como la Ley de Promoción Agraria, que fue creada